Hola a los pibes, las pibas y les pibis. Pibas, les pibis. En primer lugar quiero darles las gracias por el apoyo del último vídeo, miren la cantidad de visualizaciones, ahora miren la cantidad de retención de audiencia, joder estoy en mi prime. Ahora sí, hola gente linda, el día de hoy les traigo el resumen del manga, yo baneé del servidor de la vida al jugador de la academia, parte 1. Estoy buscando obras no tan conocidas o con pocos capítulos para resumirlos, si saben uno me avisan por favor. Bueno, sin nada más que añadir que comience el resumen. Toda esta aventura principia con un pibe despertando en su cama. Solo que hay algo muy llamativo. Él se pregunta muy alarmado si está dentro del juego que estaba jugando. Es en ese momento que nos dicen sobre cómo hace 3 años nuestro supuesto protagonista jugaba un videojuego llamado Leyenda Heroica de Arjan. Y su premisa era de eventos peligrosos que transcurrían en una academia, para luego ir hacia el arco final del fin del mundo. Como era de esperarse, el prota sale a caminar y se asombra por lo exacto que estaba interpretado el videojuego al mundo real. Al ya haber jugado aquel juego, nuestro prota busca al personaje principal del videojuego. Nuestro prota nos menciona que ese supuesto protagonista se llama Park Si-hoo. El prota encuentra a Si-hoo y lo escucha decir palabras que solo podían provenir del mundo real, por lo que se alegra y le cuenta a Si-hoo que él también es una persona normal que está poseyendo a un personaje de videojuego. Aunque había una diferencia en ellos. Mientras que nuestro prota estaba en un cuerpo de no jugador, Park Si-hoo era el cuerpo de un personaje jugable y encima era el prota del juego. Gente, hasta el tipo tenía acceso a una ventana de estado. Se había sacado la lotería del Isekai. Nuestro prota esto lo conocía, así que decidió ayudar a Si-hoo en el recorrido de la trama, ya que este último nunca había jugado el juego. Por lo tanto, nuestro prota iba a compensar esto, brindándole consejos y adelantando a Si-hoo objetos que aparecerían durante la historia. Pero ¿cómo un jugador casual puede dar esos consejos? Se estarán preguntando todos los pibes. Bueno, la vaina es que nuestro prota no era un jugador común y corriente en su vida real. Este loco se había pasado todas las historias y desbloqueado todas las rutas posibles dentro del juego. O sea, estoy casi seguro que su aspecto físico de su vida real era el de un jugador de LoL. Y esa era la manera como nuestros protagonistas se ayudaban mutuamente para lograr superar el juego. Nuestro supuesto prota brindaba toda la información que conocía sobre el juego, y por su parte, Park Si-hoo contaba con la ventana de estadísticas y el sistema de jugadores. De esta manera es como se concretó un dúo que salvó a muchas personas y daban todo de sí mismos para evitar la ruta de la destrucción del mundo y por último poder retornar a su mundo. Pero, nuestro prota notó algo llamativo mientras bebía un elixir que le alcanzó Si-hoo. Hasta ahora solo habían batallado en su mayoría junto a puros hombres. Cabe señalar que, aparte de que era un juego de acción de fantasía, también contenía a muchas heroínas y gozaba de una función de simulador de citas. Park Si-hoo no se agrupaba ni involucraba con ninguna mujer, y solo en momentos de necesidad las incluía en su grupo de batallas. Por lo que al final, en algún punto de la historia solo quedaron hombres dentro del grupo de Park Si-hoo. El prota se quejaba de esta situación con Si-hoo. Él no aguantaba ver solo hombres musculosos. O sea, es como cuando ingresas a ingeniería y te das cuenta que no existe el baño para mujeres. Perdón gente, solo quería meter este meme. Y es ahí donde nos impactan en la cara un flashback muy tryhard. Cosas tipo como que, tal nieta de un emperador espada se baneó del servidor de la vida cuando se dirigía a una ceremonia de entrada. Otro sobre algún tipo de jefe final de primera fase llamada Mariette, que supuestamente había desaparecido. Y así se mencionaron otras desapariciones y baneos del servidor de la vida. Y además como la trama se había desviado de la historia original del juego. Es en ese instante donde escuchamos una voz narradora que resultó ser la del prota. Más específico su yo del presente. Pues sí, esto que te narré hasta ahora solo es un recuerdo del prota. Retornando, la voz del presente lamenta también no haberse dado cuenta sobre la verdadera personalidad de Park Si-hoo. Él deseó haber dudado de Si-hoo antes de que transcurra la historia. Bueno, regresando con nuestro prota del pasado. Él estaba en algún tipo de sótano enorme. Resulta que Park Si-hoo se escabullía en las noches. Eso despertó la curiosidad del prota por lo que al seguirlo encontró el sótano en el que se encontraba ahora. Sin embargo, las cosas aquí eran desconcertantes, pues el sitio estaba repleto de artefactos y armas pertenecientes a los personajes del juego. El primer artefacto que notó el prota no era nada más que el bastón de Mariette Dunalev, la que mencioné hace poco. Ella era una de las heroínas del juego, pero el prota ni Park Si-hoo la habían conocido debido a su desaparición. Entonces, ¿por qué diablos estaba su bastón ahí? Después se mencionan otros artefactos que también pertenecían a otras heroínas,
Todos estos artefactos por casualidad eran de aquellas heroínas que iban desapareciendo a medida que el prota avanzaba en la historia. Pero lo más perturbador de la escena es el momento donde el protagonista encuentra un cuerpo femenino dentro de un contenedor. Dicho cuerpo no era nadie más que Mariette Dunalev. Justo ahí es donde aparece Park Si-hoo. El prota le pregunta muy molesto sobre qué estaba pasando. Le recuerda que, en el pasado, Si-hoo buscó a Mariette y este le dijo al prota que le perdió el rastro en un bosque. Park Si-hoo le replicó muy relajado resaltando que no importaba porque ella era un demonio. Además no podía desperdiciar la sangre de un vampiro de clase mayor, revelando así que el prota recibía los elixires con la sangre de Mariette. Hostias, esta vaina se está poniendo heavy. El protagonista le pregunta por qué había hecho todo eso. En consecuencia se reveló que Park Si-hoo no era ningún novato en ese juego. De manera muy fría le dice al prota que lo hizo para avanzar eficientemente con la historia, pues según él, la ruta de juego del prota era muy frustrante, ya que al prota le gustaba salvar personas y debido a esto sufrían pérdidas innecesarias. Holy shit, desde el principio engañaron al prota. Park Si-hoo le dice al prota que le faltaba poco para llegar a las 100.000 enfriadas de seres humanos. Esto enfureció al prota y lo llamó monstruo. Si-hoo muy calmo le dijo que solo eran NPCs y el prota también los había desvivido. Este último lo acepta pero le recuerda que solo eran villanos que deseaban destruir el mundo. Lleno de furia, el prota le dice a Park Si-hoo que este mentía cuando afirmaba que su forma de juego era más eficiente. Le pregunta por qué había recogido la Odachi, siendo este un artefacto para caballero, mientras que Si-hoo solo era un mago y pues no tenía sentido que un mago use piezas de los caballeros. También le estaba cuestionando su forma de hacer elixires, ya que no hubo la necesidad de que enfriaran a una de las heroínas, pudiendo solo crearlas con la ventana de estadísticas de Park Si-hoo. Y como último remate, le dice a Park Si-hoo que este solo había hecho todo esto con el único motivo de saciar su hambre sociópata. Y pues, Park Si-hoo no se lo tomó muy bien esto, ya que con un simple movimiento estrelló la cabeza del prota contra el cristal de la heroína. En ese instante, Si-hoo muestra una personalidad más dominante y le advierte que no debería hablarle así. Le grita que él, o sea Si-hoo, debería ser su todo y su mundo para el prota. Le increpa sobre que al prota solo le gustaba mirar mujeres y no iba a aguantar más eso de él. ¿Qué carajos? Esto se ha tornado muy turbio. Ni siquiera el prota lo comprendía. Bueno, después lo entendió ya que intentó alejarse de él. Es ahí donde Park Si-hoo le confiesa al prota que él había quitado a todas las mujeres para que no se interpongan en su camino y solo había dejado que se unan hombres. Pues estos solo eran para mirar ya que al único que Park Si-hoo amaba no era nadie más que al prota. El prota escuchó eso y golpeó a Si-hoo antes de escapar muy asustado. Él solo quería cuidar su nudo de globo. Gente, cuiden bien su nudo de globo porque es lo más sagrado que tenemos. Sigamos, el prota no logra huir, pues Park Si-hoo lo había amarrado de una forma muy perturbadora con algún tipo de magia. Lo puso de rodillas y con un aura muy dominante le dijo que era suyo. El prota estaba muy aterrado pues tenía miedo de que le dieran por el sin esquinas. Park Si-hoo lo deja encerrado y según sus palabras iban a volverse a juntar solo hasta que Si-hoo gane una última batalla que faltaba realizar. Un tiempo transcurrió y el prota escuchó la voz del sistema anunciando la pelea contra el jefe final. El prota sabía que Park Si-hoo podía derrotar al jefe, por lo que no sabía lo que iba a pasar con él después. Sin embargo, aparece un mensaje del sistema que decía que Si-hoo fue enfriado y por lo tanto no se había completado el reto. El prota no tenía palabras y solo en su mente preguntó si Park Si-hoo había perdido contra el jefe final. Y es así cuando vemos nuevamente al prota en su habitación. Él estaba tumbado en su cama muy agitado y sudando. Se levantó y se dio cuenta que había retrocedido 3 años en el pasado, el primer día de su llegada a ese mundo. Hizo puños, y con lágrimas en los ojos, decidió enfriar a Park Si-hoo. Antes de continuar con este insano resumen, el prota recuerda cómo durante una subyugación de monstruos, una represa se rompió acabando con todos los humanos y monstruos del sitio. Y ante esa situación el enfermito de Park Si-hoo solo se regocijaba. En ese momento el prota todavía no se daba cuenta de la horrible personalidad de Si-hoo y estaba muy confundido. Sin embargo el loquito este se reía porque iba a monopolizar la ganancia de experiencia por aquel suceso. Ahora si continuemos, el prota recordó lo repulsivo que era Park Si-hoo y su aberrante manía de llegar a enfriar 100.000 vidas. Él sabía que si Si-hoo entraba a la academia y no lo detenía, iba a ser demasiado tarde. Pues todos los factores que hacían fuertes a los jugadores se encontraban en la Academia Merkaba. Y por lo tanto el momento perfecto para poder banear a Park Si-hoo del servidor de la vida era ese día.
Bueno chavales, nos cambian de escena y lo primero que nos muestran es un mensaje de algún tipo de sistema. El mensaje dice que es una misión tutorial y consiste en resguardar un carruaje de un grupo de monstruos hasta que logren repararlo. Y es ahí donde se encontraba Park Si-hoo junto a unos guardias. Estos ya habían acabado con los monstruos y se disponían a irse del sitio con la llamada del conductor del carruaje. Pero de la nada, vuelven a ser atacados y esta vez era un formidable monstruo hombre lobo de rango 4. Este lanzó un ensordecedor grito e hirió a uno de los guardias. En ese momento el prota llegó pero prefirió ocultarse lamentándose no haber estado ahí antes de que iniciaran los putazos. Park Si-hoo le dijo al cochero que se vayan y que él se quedaría a pelear con el otro soldado. Pero una chica le gritó desde el coche. Ma Si-hoo le expresó que no iba a abandonar al otro guardia. Sin embargo, el otro tipo ya estaba en las garras del hombre lobo y posiblemente tocando la reja de San Pedro. Ante tal escenario el prota vio la oportunidad perfecta para descubrir si ese Park Si-hoo era la persona destinada a salvar ese mundo o resultaba ser aquel jugador poseído que en algún momento traicionaría al prota. Y para la sorpresa de todos, la chica que estaba en el carruaje lanzó un ataque contra el monstruo. Ahí nos dicen que, esta tipa era la segunda hija de la familia Arden, quien poseía una de las 6 espadas del rey, llamada Odachi. Era una de los personajes del juego llamada Alisa Arden. Pero es ahí cuando ocurrió lo que ya todos sabíamos. El enfermito este atacó por la espalda como el gonka que es. Alisa esquivó su ataque a costa de una herida. La suerte estaba echada y el prota aceptó que ese Park Si-hoo era quien lo iba a traicionar en el futuro. Alisa por su lado no encontraba explicación sobre por qué Si-hoo la había atacado. Y este solo atinó a decir que lo había hecho en plena confusión. Pero como si no fuera poco, el arma de Si-hoo estaba envenenada y nuestra chica empezaba a sufrir los efectos. Alisa no tuvo más remedio que enfrentar al hombre lobo en ese estado. Estaba por usar una de sus habilidades contra él. Pero el miserable de Park Si-hoo nuevamente nos demostró su doctorado en ser gonka. Más ella muy hábil lo bloqueó, dándose cuenta de las verdaderas intenciones de Si-hoo. Lamentablemente aquellos colmillos iban a destrozar a la chica si no fuera porque ella, en un último movimiento insertó su Odachi en el cráneo del hombre lobo, enviándolo de inmediato para el lobby. Pero esto no acababa aquí. Park Si-hoo tomó el Odachi de Alisa, quien ya sufría efectos del veneno. Se alegró mucho de haber adquirido esa espada y luego miró a Alisa con una expresión terrorífica y le preguntó muy jocosamente si desvivir a los NPCs también le iba a brindar experiencia. Él estaba delante de ella, y ella estaba muy desprotegida ante ese depredador. Y justo en este momento se termina el resumen. Sí gente, miren cómo dejo el resumen en la parte más importante del capítulo. No mentira, no me estoy burlando. Ahí les mando un besito. Bueno mis kings, gracias por haber terminado de ver el vídeo y ayudarme con la estadística de retención. Por mi parte es todo y no olviden su poderosa suscripción y su suculento like al vídeo. Ahora sí esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo.